Felipe, buenas tardes. Patricio Araya por aquí, director del Museo Patrimonial Contemporáneo del Monte, Museo del Libro José Santos González Vera, y los museos se van a pasar a llamar Profesor Araya o Profesor Juan Araya porque él fue el fundador de estos museos. Ahora vamos caminando con Felipe, vamos a dar una vuelta y les vamos a mostrar algunas de las piezas más significativas que nosotros tenemos aquí en el museo. Tenemos, por ejemplo, el costurero que ocupó Javiera Carrera para bordar la primera bandera chilena, el cual fue donado por Belén Lira, acá al Museo del Profesor Araya. Y también nos encontramos con el Museo del Libro José Santos González Vera, en escritora, en honor al Premio Nacional de Literatura José Santos González Vera, quien además fue amigo de Gabriela Mistral. Algo como así. Tres. Sí, acá en este momento nos encontramos en el Museo del Libro José Santos González Vera, ¿bien? Es un museo que creó el profesor Juan Araya junto a mí hace aproximadamente unos 15 años atrás, ¿bien? Cuando yo fui invitado a la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿bien? Volví con la idea de conocer el Museo del Libro que había en Argentina, así que traje la idea, le comenté a mi papá, así que empezamos, como teníamos, ambos escribíamos y teníamos mucha literatura, empezamos a juntar todos los libros que nosotros teníamos. José Santos González Vera fue un famoso escritor de acá de la Comuna del Monte, que además fue Premio Nacional de Literatura en 1950, y fue un gran amigo de Gabriela Mistral. Este museo, esta es la segunda locación que tenemos. Hace un tiempo, hace unos años atrás, estuvimos en la calle Benavente y después finalmente nos trasladamos acá, donde este ha sido como el lugar definitivo en el cual hacemos nuestras actividades. Nos hacen muchas actividades. Hacemos el Festival Internacional de Poesía, hacemos presentaciones de libros, lanzamientos de libros y diferentes actividades culturales. Después editáis tú. Sí. ¿Qué otra cosa te puedo contar? Bueno, como te comentaba también, con respecto acá a la Comuna del Monte, la Comuna del Monte es una de las comunas más antiguas de la región metropolitana y sin duda de Chile y de Sudamérica también. Espera, compañero, que quiero darle fecha. Ya, ahora sí. Bien. La Comuna del Monte se fundó el 4 de octubre de 1579, según la acta franciscana. Acá cuando llegaron los franciscanos se encontraban los naturales o los dueños de casa en realidad, que eran la cultura yopeo, aconcagua y yopeo o yoyeo que le llamaban también, pero por lo general se le llamaba yopeo. Bien, el toqui que estaba acá le cedió los terrenos a los franciscanos para crear el templo San Francisco, que además es una maravilla y es monumento nacional. El monte, como les comentaba, uno de los lugares más antiguos de Chile, ¿bien? Uno de los personajes muy famosos que tuvo acá la Comuna del Monte fue Manuel Robles, bien, o el Cojo Robles o el Renca Robles, que le decían también, o el Rengo, bien. Él fue el que creó y compuso el primer himno nacional. Ahí hay una pequeña confusión con Renca también, porque la gente Renca dice que Manuel Robles nació allá, pero en ese tiempo, cuando nació Manuel, en 1700 y algo, no existía Renca aún. Bien, él fue el que escribió el primer himno nacional de acá de Chile, y además él
fue uno de los mejores violinistas, fue uno de los últimos toreros que hubo en Chile, y además era un tipo que era experto en jugar billar, en jugar al trompo y en el tema de los volantines, ¿sí? Fue una persona muy famosa. Cuando Manuel venía acá al monte, donde está el templo de San Francisco, al frente fue el último lugar en Chile donde se hicieron las corridas de toros cuando llegaba Manuel, o el Renca, o el Rengo, como le decían, o el Cojo Roble, bien, como dice Carlos Avilés, que fue un destacado historiador de la comuna de Melipilla, quien rescató la historia, en cierto modo, de Manuel Robles. Y Manuel Robles es un personaje ilustre de la comuna del Monte y de Melipilla, porque en ese tiempo, en el 1700, la comuna del Monte pertenecía a Melipilla y era uno de un sector melipillano, que se llamaba San Francisco del Monte, perteneciente a Melipilla, ¿bien? Después pasamos a llamarnos el Monte y a pertenecer a la provincia de Talagante. Manuel Robles fue un súper personaje chileno olvidado por la historia, y fue quien compuso el primer himno nacional que tuvo Chile. Ya, sí, como les comentaba, el Monte fue el último lugar en Chile donde se realizaron corridas de toros, las cuales se hacían al frente del templo San Francisco. Cuando llegaba Manuel Robles al Monte, le hacían un pasillo y la gente le lanzaba flores y dinero, y él se ponía a torear ahí. Después, posteriormente, acá las corridas de toros desaparecieron y se empezó a dar vía a lo que se conoce como hoy como el rodeo. En la comuna del Monte también fue tal vez el primer lugar en Chile donde se realizó rodeo. Bien, como todos saben, el Monte y Melipilla fue el lugar de Chile donde nació el rodeo acá en Chile, y no en Rancagua. Eso fue posterior, después del año 73, donde se llevó toda esa parte cultural de Chile a Rancagua. Pero acá el Monte, que es una comuna histórica, no solo se creó acá en el Monte la primera bandera chilena, se creó el primer escudo nacional, el primer himno nacional también se hizo en el Monte. La minera de cobre más importante que tuvo en un inicio Chile también estuvo acá en el Monte, la minera francesa, chilena de Naltagua, ¿bien? De la Société de Cobre de Minet de Francia. Además, el Monte contaba con variados personajes, como fue José Santos González Vera, Premio Nacional de Literatura, el cantante Ramón Aguilera, que fue muy popular, del estilo que le llamaban de música cebolla. Fue un gran personaje, muy alegre, un gran artista nacional. Además, acá en la comuna del Monte también tuvo el otro cantante famoso, que fue Julio Seger, quien ganó el Festival de Viña en 2 oportunidades, en el año 70 y el 73. Además, estuvo Juan Araya, el profesor Juan Araya, uno de los mayores historiadores y recopiladores de historia del Monte y de objetos de la comuna del Monte. Sin la figura del profesor Araya, la historia y todo lo patrimonial del Monte no tendría sentido, porque él fue quien tomó esto y lo empezó a repartir por todo Chile, porque la comuna del Monte a nivel patrimonial no se conocía absolutamente nada. Fue gracias a la labor del profesor Juan Araya, bien, que fue reconocido por todos sus pares, y a nivel internacional también fue muy conocido, y damos las gracias cuando fue entrevistado por alemanes, franceses o españoles de canales de televisión, donde pudieron mostrar la cantidad de historia y cosas que hizo. Violeta Parra, cuando vino acá al Monte, también estuvo con mi padre. También estamos terminando un libro bien de la historia de cuando estuvo Violeta Parra acá en el Monte. Muchas canciones que conocen ustedes de Violeta Parra eran de acá, de la comuna del Monte. Lo que pasa es que no tenían autor. Ella las tomaba bien, y de buena manera también las hacía partícipes de todo el mundo. Pero yo perfectamente podría decir que más de la mitad de las canciones que tiene Violeta Parra, todos salieron de acá, de la comuna del Monte. Estoy pensando en otra cosa. No debieron haber estado aquí, ¿bien? Tiene un poco de deterioro, lo estamos remodelando. Sí, por ejemplo, esta es la piedra horadada más grande de Chile.
son objetos que eran de la, como dice ahí, de la cultura concagua, el video, yopeo le llaman también. El 300 antes de Cristo, pero no son del 300 antes de Cristo, como esa fecha nos las dijeron a nosotros los arqueólogos que venían del gobierno, ¿bien? Que eran del 300 antes de Cristo, pero son todos objetos del 2000 hasta 3000 antes de Cristo. Hace poco hicieron un último estudio de las pirámides también. Las pirámides tienen más de 50.000, 70.000, 100.000 años. Las fechas no coinciden. Eso quiere decir que acertamiento humano hubieron mucho tiempo más atrás de lo que dicen los libros de historia. La historia habría que reescribirla nuevamente y la historia tiene muchas fallas, y eso viene de tiempos inmemoriales ya, de los primeros libros de historia, y la historia que te pasan en el colegio es inexacta y tiene cierto grado de manipulación, como todas las cosas que han tenido que ver con el colonialismo. Bien, tienen su tinte así. Acá los indígenas, o los dueños de casa, como le llamo yo, Michimalonco, en la fecha exacta no la sé, pero fue en el 1590 y algo, un 11 de septiembre Michimalonco vino a quemar Santiago. Venían de Temuco, estaban peleando con los españoles, y Michimalonco con su regimiento se vino a quedar acá en la comuna del Monte. Yo digo la comuna del Monte, en ese tiempo no era el Monte, ¿bien? O San Francisco del Monte. Michimalonco se quedó acá, y acá tenemos incluso algunos de los artefactos que eran de ellos, jarros que ellos trajeron de Temuco, y algunas cosas que eran de los indígenas de acá, que eran más espirituales. Acá los indígenas de acá que vivían en el monte, los dueños de casa, como le digo yo, no tenían ejército, porque eran más espirituales. Cuando vino Michimalonco acá, pernoctó acá y siguieron a pie, y como eran expertos en hacer sabotajes nocturnos, los ejércitos mapuches estuvieron en la noche saboteando y entrando en guerra, y así con un 11 de septiembre, no recuerdo la fecha exacta. Michimalonco atacó Santiago y quemó prácticamente más de la mitad de lo que ya tenían hecho los españoles, que venían en ¿cómo se llama?, en todo su formato de colonialista. ...11 de septiembre de 1541. Bueno, y ahí está el costurero que ocupó Javiera Carrera para bordar la primera bandera chilena. Es un costurero de madera africana de ébano, construido en una sola pieza, ¿bien? Y tiene incrustaciones de nácar, ¿bien? Fue donado por Belén Lira el 1 de marzo del año 2023, aquí al Museo del Profesor Araya, siendo alcaldesa, como dice la placa, la alcaldesa Sandra Maulén. El costurero representa en cierta forma lo que es la comuna del Monte, una comuna llena de historia, bien rica en diferentes aspectos. La parte histórica, cultural, es súper importante acá en el Monte, no solo por el tema del costurero. El costurero vendría siendo de alguna otra forma como un arquetipo de lo que representa la comuna del Monte, con toda su historia y todo lo que tú te puedas imaginar que tiene acá el pueblo del Monte. Belén Lira fue hija de Armando Lira, que fue uno de los más prestigiosos artistas que tuvo Chile. Fue premio nacional también de arte, y fue el que creó la Escuela de Bellas Artes en Venezuela. Y además fue familiar de Pedro Lira, un pintor famoso chileno, que fue el que representó el cuadro de Pedro de Valdivia ingresando a Santiago. Así que para nosotros como museo, y esto es como la guinda de la torta que coronó los más de 50 años, 60 años tal vez, de recopilar objetos patrimoniales el profesor Araya, que pertenecían a la comuna del Monte,
para dárselo a conocer a la comuna y que la gente se sienta perteneciente a esto. Además, este museo es un museo gratuito, bien, que nosotros tenemos a la señora Patti, que ella de lunes a viernes, de manera impecable, abre el museo de 8:30 de la mañana a 1 y de 3 a 5:30, bien, y los días sábado y domingo atendemos solamente con agenda, así que ahí pueden ingresar a la página que de Facebook, que es Museo del Monte. Ahí está nuestro teléfono y nuestro correo electrónico, donde vienen muchos turistas los fines de semana, muchos turistas extranjeros, más que nacionales, son los que vienen a conocer la historia del monte, así que están invitados y agradecidos de que hayan estado el día de hoy ayudándonos a mostrar nuestra rica historia montina. Entrenador de boxeo de Colo Colo, también es del Monte, y él tiene unos cuadros gigantes en el Museo de Colo Colo, el que está en el Monumental. Valdemiro Muñoz fue entrenador de boxeo de Colo Colo y creó el club de boxeo de acá del Monte. Y acá, por ejemplo, tenemos los retratos de los franceses, sobre todo de los retratos de los franceses, de la gente y de la gerencia de la mina de Nartáhuano, que pertenecía a la comuna del Monte, una de las minas de cobre más importantes que hubieron en su momento en Chile. No estuvieron en el norte ni nada del cobre, sino que acá en la comuna del Monte. Es bien interesante esa historia porque la mina de Nartagua del Monte pasó después a llamarse la Disputada de las Condes y ahora se llama Anglo American. Así que es una historia muy grande. Además hay un libro del escritor francés Marc Tourrel que se llama Los 400 de Diputados, donde hay un capítulo que menciona la historia del Monte junto a Nartagua y a la cantidad de franceses que vivieron acá en el Monte. Acá hay muchos montinos que son descendientes de franceses, y además en el cementerio municipal del Monte, que es uno de los museos, es uno de los cementerios más antiguos de acá de la región metropolitana, también están enterrados cientos de franceses que llegaron acá a trabajar como médicos. Como yo te comentaba, en la casa, que era la casa de mis padres, nació Manuel Robles, destacado músico chileno que compuso el primer himno nacional. Después Manuel Robles le transfirieron la casa, no sé en qué modo, a un francés que era un doctor muy famoso que acá en la comuna de Monte. Ese doctor era amigo de Javiera Carrera, bien, y el doctor que era amigo de Javiera Carrera era el que le ayudó a Javiera Carrera a hacer toda la obra de beneficencia que hubo acá en el Monte, bien. Además hay una teoría muy interesante también, que va a quedar en los libros de historia y que la vamos a estrenar un poco acá también. La muerte de Javiera Carrera, como se dice, que en algunos libros de historia dice que murió en Santiago, otros dicen que murió en la hacienda San Miguel, y nosotros vamos a agregar otro factor a eso, que Javiera Carrera, como nos contaron bastantes personas, y que eso va a estar retratado en un libro, Javiera Carrera murió en la casa, que fue en la casa del profesor Araya. Ahí fue donde murió Javiera Carrera, en la casa del francés, del médico francés que era amigo suyo. De hecho, el costurero, Javiera Carrera viajó varias veces a Francia. De hecho, el costurero donde creó la primera bandera chilena también es francés. Así que nosotros tenemos como comuna del Monte, junto a Santiago, son las comunas que tienen los lazos más estrechos con Francia que tú te puedes imaginar. Es una gran historia que pronto va a estar retratada en un libro. Claro, como te comentaba, este es un museo de pueblo, como llamaba mi padre, un museo cosista le llamaba él, lleno de cositas. Como te comentaba, hace poco vino una señora alemana que es experta en museos y dijo de los museos, llevo un año recorriendo museos en Chile, este es el museo que más quiero y el que más me ha gustado porque tiene una calidez que no tienen los demás museos de Chile. Además, ¿cuál es la gracia de que tiene el museo? De que tener tantas cosas, tú puedes estar horas y horas acá viendo cosas y además conversando y preguntando y sabiendo el origen de las cosas, no con la manera electrónica, no leyendo el QR ni nada, sino con un relato personalizado que es el que hacemos nosotros. Fotos tomadas por el profesor Araya, que también les revelaba él, porque mi papá era fotógrafo también, fue el fotógrafo más importante que tuvo acá en la comuna del Monte. Sí.
Mira, con respecto a lo que me preguntaba Felipe, mira, el monte, la comuna del monte fue muy fructífera y llegó a tener, la situación económica de la gente era muy buena, no solo por la agricultura, no solo por la minería, sino que además el tema de salud era muy importante. La comuna del monte venía solamente acá la gente de clase alta, gente de la aristocracia, venía a vacacionar, venía al campo, venía a la festividad de San Francisco que se hacía todos los 4 de octubre. Por eso, como yo te comentaba, el monte nació un 4 de octubre de 1579. La comuna del monte fue nombrada como San Francisco del Monte por los franciscanos. Como llegó mucha gente acá, se pasaba en el dato de que la economía era muy buena acá en el monte, entonces también eso trajo algunos inconvenientes que se vieron sobre todo reflejados en la gente de campo, que se encontró en algunos momentos la gente de campo que tenía buena situación acá en el monte, y los mismos obreros que también tenían una buena situación, se encontraron con gente de Santiago que llegaba a trabajar acá sin tener hogar, sin tener casa, nada, y sufrieron condiciones miserables de vida durante mucho tiempo, donde vivían o pernoctaban tapándose solamente con ramas o se hacían chozas con cañas para tener una buena alimentación, ¿bien? Que es lo que ha pasado en realidad durante toda la historia de la humanidad y con las migraciones también, pues hay gente que viene a migrar, sale de un lugar en malas condiciones y piensa que va a llegar a uno mejor y a veces no es tal. Así que hubo un tiempo donde fue muy fructífero el monte, pero también mucha gente en el campo lo pasó muy mal, en muy malas condiciones. Sí, bueno, nosotros esperamos del futuro del monte que el pueblo continúe siendo un pueblo histórico, continúe siendo un pueblo patrimonial, continúe siendo un pueblo rural donde no hay construcciones grandes, acá no hay edificios. Tú de cualquier casa de donde estés del monte, tú puedes admirar los cerros, puedes admirar la vegetación. Es un pueblo muy tranquilo además. Bien, estamos entre Talagante y Melipilla, que son urbes bastante grandes y con un crecimiento demográfico gigante. Nosotros esperamos en el futuro del monte que la gente del monte mejore su calidad de vida. Yo creo que las autoridades que van enfocados para el tema de mejorar la calidad de vida de las personas, son proyectos a largo plazo, así que esperemos que el monte continúe siendo bonito, tranquilo y un pueblo rural y que toda la gente se conoce y que toda la gente te saluda porque todos nos conocemos acá. Eso es lo que nosotros queremos. Esa foto la compramos en el Persa Bio Bio. Sí. Esta pintura fue donada por el gobierno de Ecuador a la Escuela Ecuador. ¿Bien? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que una vez entraron a robar a la Escuela Ecuador y la destruyeron. Bien, la destruyeron, la rajaron con cuchillos y la hicieron tira completamente. Y la botaron a la basura. Bien, mi padre le dijo a la directora que estaba en ese tiempo, directora, pero no, Juanito le dijo, esto ya no sirve. Y mi papá la restauró. Mi papá la restauró. Y como tú ves, bueno, el toro representa de alguna forma lo que es la fuerza, la lucha del ser humano, y bueno, y las palomas representan de alguna forma la libertad. Tú sabes que en el antiguo Egipto, o Sumeria, en Egipto sobre todo, cuando liberaban a los esclavos, liberaban una paloma. Y de ahí viene el tema de la paloma de la paz. Entonces la paloma, en realidad el ave, como todos sabemos, representa la libertad, y hay muchas canciones que dicen que uno quiere ser libre, como las aves, como los pajarillos y todo, y representa eso, y tiene la gracia que la pintura se tuvo que retocar, se tuvo que arreglar y todo, pero al nivel de destrucción que estaba, que la habían botado a la basura, nosotros mi padre la logró recuperar y en su momento la trajimos para acá, o si no el cuadro no existiría. Gracias. ¿Qué molesta?
Aquí nos encontramos con uno de los lugares más significativos que tiene la comuna del Monte, y que son las columnas que se encuentran en 3 lugares. Bien, estamos acá en la Plaza Independencia, al frente del Monumento Nacional y de los museos del profesor Araya, y nos encontramos con esta columna que hay un error gramatical y les dicen pilares, pero en realidad no son pilares, los pilares son cuadrados. Las columnas sí pueden ser pilares, funcionar como pilares, pero no los pilares funcionar como columnas. Las columnas, como ustedes ven, son cónicas, los pilares son cuadrados. ¿Para qué servían? Toda la gente pregunta ¿para qué servían? Lo que pasa es que las calles no tenían nombre. Lo único para que la gente como de referencia, era como un GPS, no sé cómo llamarle, pero la referencia que tenía eran las columnas. Entonces, de esta columna, cuando le decían a la gente, tú llegas al monte, porque se llegaba a caballo por los cerros, no estaba el puente San Francisco. Se inició la construcción en el año 1920 en el gobierno de Alessandri, una empresa francesa, nuevamente los franceses, una empresa francesa ganó la concesión y se construyó el puente San Francisco, el cual se terminó en el año 1924. Aún hay gente o familiares de gente que trabajaron en la construcción del puente, y estas columnas funcionaban como referencia, georreferenciador, para que la gente de tal columna a tal lugar, a mano izquierda, a mano derecha, o a 100 metros, a 200 metros, se pudiera guiar. Y esa era la forma, porque las calles no tenían nombre, y este era el sistema que ellos tenían para poder ubicarse a través de las columnas. Bien, como te comentaba, los pilares, que le llaman mal llamados pilares, pero son columnas. Estas columnas se ocupaban para que la gente se pudiera tener como referencia, como las calles no tenían nombre, así que a través de las columnas la gente se podía ubicar. Bien, además, ¿por qué columna? Porque todos los próceres chilenos y la comuna y todo, todos pertenecían a la masonería. Entonces las columnas eran muy importantes en toda la simbología masona, como sabemos. José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, Bernardo Higgins eran masones, y nuestro José Miguel Carrera también pertenecía a la masonería, a la logia lautariana de Londres. También incluían a Lautaro, como todos sabemos. Lautaro fue un gran personaje y estratega militar araucano, mapuche, reche y todos los nombres que pueden tener, los dueños de casa, como les digo yo. Y sin ir más lejos, acá en Chile, el escuadrón de élite militar que tiene Chile, los comandos chilenos, el grupo se llama Grupo de Operaciones Lautaro, en honor a Lautaro, bien, al gran guerrero, que obviamente nosotros, como cada chileno, parte de la sangre que tenemos nosotros nos pertenece a ellos, pues. Somos antepasados, ellos son nuestros antepasados, y tenían un nivel de fuerza increíble. Por eso José Miguel Carrera, al crear el primer escudo chileno, incluyó a 2 mapuches, y además también incluyó a una columna, ¿bien? Que son las mismas columnas que nosotros podemos ver acá, que se encuentran en la comuna del Monte, que eran como de georreferencia para la gente que venía acá, para poder ubicarse, porque, como les repetía, las calles no tenían nombre. Bueno, aquí nos encontramos en la casa que fue del profesor Araya, bien, la casa de mi madre ahora. Esta es una de las casas más antiguas de acá de la comuna del Monte, que data del año 1750. En esta casa vivió Manuel Robles, que fue la persona que creó el primer himno chileno. Además vivió un médico francés muy famoso, que fue amigo de Javiera Carrera. Y probablemente nosotros estamos agregando otra parte a la rica historia que tiene Chile, porque hay libros de historia que dicen que Javiera Carrera murió en Santiago, bien. Hay otra historia que dice que Javiera Carrera murió en la hacienda San Miguel, y hay otra que dice que murió Javiera Carrera, pues, en esta casa, pues, que era la casa del médico francés, el médico que le ayudaba a hacer todo el tema de donaciones y toda la vida que ella llevó después de la muerte de su hermano, bien, a hacer obras sociales. Era acompañada siempre por este médico francés.
y como nos indicaron algunos personajes montinos, ya no, como dicen ahora, no voy a hacer el spoiler porque va a salir en un libro, es una probabilidad altísima que Javiera Carrera haya muerto en esta casa, que es la casa más antigua probablemente del monte, junto con la casa de los Carreras. Bueno, aquí nos encontramos en el Templo de San Francisco, el cual es un monumento nacional. Agradecemos la constante ayuda que hemos tenido durante más de 20 años, ¿bien?, de la Iglesia Católica y de la congregación para ayudarnos con los museos, para ayudarnos con la historia y para facilitarnos sus instalaciones. Así que en este momento nos encontramos aquí donde se encuentra el cráneo del prócer José Miguel Carrera, héroe de la patria y el primer caudillo que hubo en Sudamérica. Bueno, la importancia de José Miguel Carrera para la comuna del Monte es bastante importante, ya que fue el primer presidente de Chile, fue el primer general en jefe también del ejército de Chile, y fue uno de los primeros precursores en abolir la esclavitud a nivel mundial. Fue una persona muy ilustrada. Como ya les comentaba, el Monte es uno de los lugares más históricos y emblemáticos que tiene Chile con respecto a la historia reciente del país. Acá en la comuna del Monte, como bien dice el logo municipal, es donde nace la patria, bien, donde nació la patria, bien, y donde se crearon todas las leyes, y el Chile actual que nosotros conocemos hasta el día de hoy empezó su forma, y el nacimiento fue aquí en la comuna del Monte. Tener el cráneo de José Miguel Carrera y que esté descansando aquí en su pueblo, bien, donde él cabalgaba por los cerros y se arrancaba cuando no sabían dónde estaba José Miguel Carrera en Santiago. José Miguel Carrera se encontraba acá en San Francisco del Monte con Manuel Rodríguez, con Benavente y sobre todo con Javiera Carrera, que fue también uno de los pilares importantísimos para Chile y para que la comuna del Monte tenga ese peso especial, esa levedad que no la tiene en ningún lugar de Chile, la tiene acá solamente la comuna del Monte. El 4 de octubre de 1579, como les comentaba, fue fundada la comuna de San Francisco del Monte, el asentamiento de San Francisco del Monte. Su fecha fundacional fue el 4 de octubre de 1579, y acá nos encontramos en un lugar único, y damos nuevamente el agradecimiento al padre Juan Pablo por dejarnos estar acá en este lugar religioso y único de la comuna del Monte, bien, donde tiene una visión única del pueblo, y además, como les comentaba, es uno de los lugares más antiguos de Chile, de los asentamientos que fueron en su momento más modernos acá en la comuna. El campanario es un lugar único de acá, y obviamente estamos muy contentos de estar acá nuevamente. En estas parras que nos encontramos ahora, ya en el año 1600, los franciscanos que se encontraban acá ya hacían vino, y el vino de misa se hacía aquí, en este mismo lugar donde estamos ahora, con exactamente las mismas parras, que fueron parras traídas directamente desde Francia, ¿bien?, y que ahora nos encontramos disfrutando en realidad de su sombra. Esto le da obviamente una característica especial al Templo San Francisco, que es monumento nacional,
y obviamente tiene que ver también con la historia vitivinícola de Chile, que también de alguna u otra forma también nació acá en la comuna del Monte. Bueno, acá vamos a ingresar a una parte de lo que fue el túnel de los Carreras, como así se le llama. Mucha gente dice, no, no existió túnel, eso es falso, es mentira, y no es así, porque todas las construcciones de ese tiempo, de ese periodo europeo de construcciones, de iglesias y de templos, en un 100%, todas tenían túneles, todas. No existe ninguna que no haya tenido túneles. Así que entremos a conocerlos. Taparon los restos óseos, había muchos restos óseos. Bueno, aquí nos encontramos en una de las entradas del túnel de los Carreras, como así fue llamado, o el túnel de los franciscanos, que unía la hacienda San Miguel, la casa de los Carreras, con las iglesias, bien. Como todos saben, toda esta arquitectura que venía de Europa, todas venían con túneles, tanto las iglesias europeas como las que hicieron en Sudamérica. Muy raro, lo más extraño sería encontrar una iglesia de estas características y de esta edad, bien, son más allá del 1600, que no tuvieran un túnel. ¿Por qué en la hacienda San Miguel? Porque tenían conexión directa la familia Carrera con los franciscanos que se encontraban aquí, como algunos decían, la familia Carrera, José Miguel Carrera ocupó el túnel para escapar, para llegar a otros lados, para que no lo encontraran y no ser visto, así como también se pudo haber dicho que lo pudo haber ocupado Manuel Rodríguez cuando estuvo acá. Hay cosas que en la historia no las tenemos escritas y no se saben, son solo relatos orales, pero el túnel de los Carreras, el túnel de los franciscanos está más vivo que nunca, y acá lo podemos ver. Otro aspecto importante de aquí y que se ve reflejado en todo el campo de la iglesia y cuando se hicieron las excavaciones, y lo podemos ver también en esta parte del túnel, es la gran cantidad de restos óseos que se encuentran. Y eso es porque antiguamente las iglesias se ocupaban como cementerios y la gente era enterrada en los patios de la iglesia o en la cercanía de la iglesia. Obviamente el monte no fue la excepción y San Francisco del Monte y todo este sector también funcionó como cementerio. Sí. Hola, buenos días a todos, soy Patricio Araya, director de los museos del profesor Araya, el Museo del Libro José Santo González Vera y director también del Museo Patrimonial y Contemporáneo de aquí de la Comuna del Monte. Esta es parte del Templo San Francisco. Como sabemos, el monte como pueblo se fundó el 4 de octubre de 1579, según la acta franciscana. Bueno, San Francisco es el patrono de acá, de la Comuna del Monte, y como saben, San Francisco además es el patrono de los animales, ¿bien?
Así que todos los años acá la iglesia san franciscana acá hace una maravillosa ceremonia que es la bendición de los animales. Así todos los años viene mucha gente, es una tradición del monte que puede tener 200, 300 años, bien, perfectamente, donde el padre acá hace una bendición de los animales siguiendo la tradición de San Francisco, que como bien le repetía, San Francisco es el patrono de los animales y es el patrono del monte, y por eso la comuna del monte, cuando el 4 de octubre de 1579 fue fundada con el nombre de San Francisco del Monte, y después durante muchos años pertenecimos a Melipilla, y después el monte se llama El Monte y pertenece ahora a la provincia de Talagante. Lo que podría decir es que en este espacio, lo que te comenté, aquí donde nos encontramos, en este espacio, acá a nuestra espalda, el Monumento Nacional de la Iglesia de San Francisco, y en este lugar de la plaza fue el último lugar en Chile donde se hicieron corridas de toros, alrededor del 1820, 1825. Todos los 4 de octubre este lugar se llenaba, el monte, de miles de personas de Santiago que llegaban a caballo por los cerros, por el río, a la fiesta de San Francisco, que era todos los 4 de octubre. Bien, como les comenté en un momento, Manuel Robles, que fue mostino y melipillano, que fue el quien creó la primera canción nacional, fue uno de los toreros más famosos que hubo en Chile. La gente, cuando llegaba acá a su pueblo, porque era ilustre, lo vitoreaba. Y acá en este espacio donde estamos ahora fue el último lugar en Chile donde se hicieron las corridas de toros.
Nadie esperaba tanto. Si lo único que se me da son las historias que tienen que ser Yo me voy a las 4. Gracias. Como 1004, 1005, gatito, algo por ahí.